tardes a todos. Agradezco mucho la asistencia a esta sesión. Hoy nos acompaña Darío Palma. No voy a presentarlo ni hablar mucho de él para que sea él mismo quien se presente y nos cuente quién es y por qué está acá. La sesión de hoy la hemos titulado Presentación de una empresa del sector TI. Somos estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas que en un periodo muy corto, 6 meses o un año, vamos o a escoger la práctica profesional o el trabajo de grado o asignaturas de posgrado para terminar la carrera o que vamos a hacer inserción profesional eh, como primer empleo en el muy corto plazo. Entonces el objetivo es traer personas, ojalá graduados nuestros, de diferentes organizaciones para que nos cuenten sobre esa organización y nos dejen las puertas abiertas para entrar a trabajar allí, si es que eso es lo que nos parece. Su contacto, nombre, correo está en Moodle en el espacio de la asignatura, así que cualquier inquietud, si no la hacen acá, pues la pueden hacer allí Súper. luego posteriormente por correo electrónico. Darío, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá pueda volver a trabajar con nosotros como profesor de cátedra. Por aquí lo estamos esperando. Y voy a Muchas apagar gracias. cámara, micrófono. Quedo de todas maneras en la sesión para que usted, por favor, se presente, nos cuente quién es usted, cuál ha sido su recorrido desde que estudió hasta la fecha y nos cuente un poco de Google como organización del sector TI. Ok, Darío, listo. muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, profe. Bueno, yo quiero empezar pronto un poquito diferente. ¿Alguien me puede confirmar si ya están viendo mi pantalla, profe? Sí, señor, estamos viendo, está cargando en formato presentación, pero ya vimos la diapositiva, digamos. Entonces aparece cargando, pero yo creo que puede empezar a contarnos mientras termina de cargar. Listo. Yo quiero contarles esta historia desde una perspectiva del que me ha tocado a mí y una gran conclusión a la que he llegado hasta ahora en lo que llevo mi recorrido en, digamos, la calle, el mundo fuera de las aulas. Y mi postura es esto que creo que ya deben estar viendo ahí. Este es un gran momento para ser ingeniero de sistemas. Esa es la gran conclusión. Mi nombre es Darío Palma. Perdón, profe Profe. Darío, lo interrumpo. Quedó cargándose, de pronto si la quita y la A vuelve a ver, poner para que la ahí podamos ver. están, Ahí está en ahí modo están. no presentación. Y en modo de Y presentación sí lo ven. sí, ahí la vemos. Si quiere dejarla ahí, porque no, ¿Será que esto ensaye, cuando ahí, paso exacto, ahí aparece límite lo... cargando. Pero no la, Ya, pero no la vemos. creo que sí Ya, sé por qué es. click Es to porque full screen. está súper cansón Listo, nada. Pero sí lo vamos ahí, creo que... ¿Se está viendo bien? Sí, señor, perfecto. Adelante, profe. Listo. Veámoslo así entonces. Esta conclusión de que es un gran momento para ser ingeniero de sistemas. Mi nombre es Darío Palma. Yo soy ingeniero de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Me gradué en el año 2011, o sea, hace un poquito más de 11 años. Hice una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de los Andes y me gradué de esa en el 2017 y ahorita estoy trabajando en Google Colombia en un cargo que se llama Field de Startups. Entonces, mucho de mi trabajo es no solamente, y mucho de lo que les quiero contar es no solamente cómo Google es como organización, sino realmente también qué es lo que yo veo que está pasando en el entorno, digamos, tecnológico colombiano y qué es realmente lo que ocurre cuando ustedes dejan las aulas. Voy a hacer un recorrido supremamente rápido de cómo llegué yo acá, porque creo que mucho de esto es de lo que voy a estar hablando. Y vamos de adelante, de atrás hacia adelante. Yo me gradué de la escuela y tal vez como muchos de ustedes, yo me gradué y dije miércoles, ¿y ahora yo qué hago? Yo, ¿cuál es el camino que debería seguir en este momento sin tener, sí, o sea, se abrían una gran cantidad de caminos y uno como que no sabía cuál era el camino hacia el cual podría dirigirse con más ganas. Y en lo que empecé fue en una cantidad, tuve la fortuna de empezar a caer en una gran cantidad de grandes lugares que me llevaron hasta el lugar donde estoy hoy. Entonces trabajé primero en una empresa que se llamaba Virtesa, que era una empresa súper chiquita de tecnología, muy especializada, éramos como 7 personas, y ellos, digamos, el foco era que uno tenía que ser técnicamente muy bueno, súper chévere. Luego pasé a una que se llamaba TMI, muy del mismo sector,
que ellos lo que creían era que uno sí tenía que ser muy bueno, pero además tenía que hacer proyectos muy chéveres, o sea, proyectos que realmente tecnológicamente impactaran la vida de las personas. Luego pasé a otra que ahorita es súper grande, es una de era hasta el año pasado la empresa de tecnología de la Bolsa de Valores de Colombia, que era enfocado en temas de banca y cómo hacemos bancarización y cómo hacemos inclusión bancaria y cómo llevamos al país a un nivel más adelante. Luego entré a hacer mi maestría, luego pasé por Microsoft, luego entré a una empresa maravillosa que se llama Grupo DOT, que era la combinación de todo lo que a mí me gustaba, que era tecnología, más diseño, más inteligencia artificial, todo eso combinado en una práctica liderada por ingenieros de sistemas que eran los dueños de la empresa y que finalmente me ayudó a llegar a este punto donde estoy en Google, que se nutre de todo eso que yo he aprendido durante los últimos 10 años. Entonces, fíjense que muy rápidamente lo que esto se nota es como una vida donde los desafíos van cambiando y se vuelve más difícil, sí, se vuelve más difícil, o sea, sin duda alguna, pero pues de eso se trata y de ser mejores y de hacer cosas más chéveres y realmente es un gran momento para ser ingeniero de sistemas. ¿Por qué me gusta tanto esa frase? Porque cuando uno se pone y mira realmente lo que está pasando en la ingeniería que lo transformó todo, es lo que nosotros hacemos, es tecnología. Y entonces estudiamos una ingeniería que cambió el mundo del cine, de la fotografía, de la publicidad, del petróleo, de la banca, de la música, de la manufactura. Cosas que nosotros hacemos en este momento que están apalancados 100% en tecnología, es gracias a que nosotros, y pues los que nos antecedieron, hicieron que eso se volviera realidad. Y ustedes, me imagino que estamos hablando con un rango de edad alrededor de los 20 años, de pronto ya lo ven de una forma muchísimo más natural. Que exista Rappi, por ejemplo, y que uno pueda hacer domicilios a través de Rappi. O que para grabar música, si a alguno le gusta grabar música, uno utiliza un computador en vez de ir a un gran estudio o hacer eso. Entonces, estamos en la capacidad de transformar el planeta, realmente, y Colombia lo ha entendido muy bien. Es un momento súper chévere para ser ingeniero de sistemas. Este es un ejemplo que me parece fundamental y que creo que sirve como preámbulo de lo que hacemos en Google, pero de lo que hacemos en general en tecnología. Y es hacer que haya mejor tecnología y que sea más accesible. Ustedes se van a encontrar cuando salgan y hagan lo que sea que el mundo al que lleguen, que siempre se trata de proveer mejores herramientas que sean más accesibles y que sean más fáciles de utilizar. Este ejemplo de la cámara es divino por eso. Porque en el ejemplo de la cámara, uno dice, hombre, pues esas cámaras que usábamos antes de que ustedes nacieran, que venían 32 fotos por rollo, que precio actual es eso, pero como si costaran 38.000 pesos cada rollo, pues era una cosa un poco para conocedores. ¿Qué fue lo que hizo la tecnología? La tecnología cogió eso y casi que banalizó las fotografías y seguramente ustedes tienen montones de fotos en sus celulares. En el caso mío tengo 10.400 fotos y pago por un almacenamiento 2.800 pesos mensuales versus lo que me costaría son rollos que serían 12 millones de pesos. Entonces, tecnología es muy chévere porque puso en mis manos que yo pudiera tomar esas fotos, que pone en sus manos que ustedes puedan tomar esas fotos, pero que además puedan, por ejemplo, una cosa como utilizar Google Maps. Es una cosa absolutamente fantasiosa. ¿Que la idea ha existido hace muchos años? Sí, pero los ingenieros de sistemas hacemos que eso se convierta en una tecnología que es más accesible y mejor y más al servicio de todos. Entonces, fíjense que de fondo, eso es lo que como ingenieros de sistemas salimos a hacer. Herramientas tecnológicas para mejorar la vida de las personas. Y al menos desde mi punto de vista, eso ha sido lo que me ha motivado a hacer todas las cosas que he hecho. Y ya, último ejemplo de qué tan impactante es esto, si ustedes han escuchado de inteligencia artificial o machine learning o analítica avanzada o todos esos términos que están tan de moda, pues lo que como ingeniería hicimos fue que la estadística fuera más accesible y fuera mejor y fuera más fácil de usar y que se pudiera utilizar de una forma también casi que banalizada y que yo pudiera empezar a predecir el futuro. Eso es lo que nosotros como ingenieros de sistemas hacemos. Entonces, fíjense que si uno hace un recuento ¿no? de la experiencia que hemos tenido a nivel mundial, pues lo que nosotros hicimos fue agarrar todo esto que ustedes están viendo ahí en esa imagen
y convertirlo en un producto que ustedes tienen en este momento en sus bolsillos. Seguro alguno estará viendo eso desde su celular. Entonces, ser ingeniero de sistemas es realmente la capacidad de transformar el mundo de una forma que no se había visto jamás. Y eso es una de las cosas en las que yo particularmente tengo una convicción muy grande. Entonces, ¿es un gran momento para ser ingeniero de sistemas? Sí, es un gran momento para ser ingeniero de sistemas. Ahorita hablamos un poco del entorno colombiano y de lo que hacemos en Google Colombia, pero este momento es significativamente mucho mejor, mucho más evolucionado de lo que era hacer cuando yo salí de ingeniería de sistemas. Y seguramente mejor que hace 20 años, seguro mejor que hace 30 años. Cada vez estamos cogiendo más tracción y haciendo cosas que son muchísimo más chéveres. Y si nos vamos a una vista más general del tema, entonces, ¿por qué es un gran momento para ser ingeniero de sistemas? Bueno, pues resulta que a nivel mundial, las empresas, 5 de las 6 empresas más grandes del planeta Tierra son empresas que tienen una base tecnológica. De esas que están ahí, la única que no es de tecnologías es esta segundita, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita. Pero las otras son empresas de tecnología. Entonces, el mundo realmente cambia y se mueve y aparecen cosas chéveres. Estamos utilizando Teams en este momento, que es de Microsoft, y los que tengan celular Android, pues es de Google, los que tengan iPhone, son productos que realmente han cambiado el mundo desde utilizar tecnología para resolver problemas. Y eso creo que es siempre lo que uno como que pone al centro de ser ingeniero de sistemas. Entonces, eso es lo que está pasando en una escala global. Si nos vamos a un nivel más colombiano, Colombia y lo que yo veo está teniendo un momento supremamente interesante. Y es que Colombia, como nunca antes, está sacando startups que tienen una posibilidad de convertirse en unicornios. Entonces, si ustedes en Introducción a Ingeniería de Sistemas hicieron Canvas, hicieron desarrollo de aplicación, modelo de negocio, esas ideas se pueden estar transformando en esto. Eso sí es nuevo, o sea, esto hace 5 años o 10 años no pasaba. Estas que ustedes ven acá son todas empresas colombianas. No está Rappi, porque Rappi ya es muy grande, Rappi ya es un unicornio, pero son empresas de índole tradicional, son empresas de banca y de créditos, inmobiliarias, hay empresas de educación como Platzi, hay empresas que ayudan a los ferreteros como Tool. Entonces, fíjense que se convierte en cómo yo resuelvo problemas con tecnología. Eso es lo que hace que sea tan interesante ser ingeniero de sistemas en este momento. Hay cosas para hacer, hay muchísimas cosas para hacer. Cuando uno sale de las aulas, se encuentra que el mercado tiene un apetito voraz por tener talento que sepa de tecnología. Entonces, las grandes son así, las startups también. Y si uno va al segmento tradicional, pues más que nunca, las empresas colombianas están consumiendo tecnología como si no hubiera un mañana. Entonces, uno agarra esto no es un listado exhaustivo, obviamente, pero uno agarra las 100 empresas más grandes del país y las 100 empresas más grandes del país tienen ejércitos de personas que saben de tecnología, en ejércitos de ingeniería de sistemas resolviendo problemas todo el tiempo. Entonces, es un gran momento para ser ingeniero de sistemas. Entonces, eso pasa en lo grande, eso pasa en las startups, eso pasa en las chiquitas y por la pandemia apareció una oportunidad súper importante y es que incluso se puede trabajar remoto. Y ese trabajo remoto, estos son 3 casos que yo conozco. Una persona acá en Bogotá sentada que desarrolla para Ubisoft, súper chévere, cuando yo estudié ingeniería de sistemas eso no existía, que desarrolla para Voice Bunny, que no sé si lo conocen, es la empresa de Alexander Torrenegra, que es una empresa súper chévere de base tecnológica para unas cosas de arte. Gente que trabaja haciendo desarrollo en Google, pero no para Google Colombia, sino para Google Canadá o para Google Polonia, sentados acá en un café, sentados en un Starbucks echando código y escuchando música. Eso es lo que pasa cuando uno sale de las aulas. Existe en este momento, o sea, si cuando yo salía había muchos caminos que uno podía seguir, en este momento hay aún más y se conoce muchísimo más de ingeniería de sistemas, se conoce mucho más de lo que podemos hacer
se espera también mucho más de nosotros. Y creo que desde ese punto de vista estamos en un momento donde Colombia es un sitio atractivo para ir a conseguir ingenieros de sistemas, gente que sepa de tecnología. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando dos cosas. La primera, como país, estamos sacando talento bueno en ingeniería de sistemas. Las universidades están sacando gente supremamente bien preparada, que sabe muy bien lo que está haciendo, que entiende de tecnología, que es capaz de trabajar al nivel de las grandes empresas del mundo. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Mercado Libre entró a Colombia ya hace muchos años, pero el crecimiento que ha tenido en los últimos 3 desde la pandemia también. Mercado Libre se dedicó a contratar ingenieros de sistemas colombianos, por lo bueno que son y casi que están, imagínense ustedes, secando el mercado, casi que no hay suficientes ingenieros de sistemas para la cantidad de trabajo que hay. Entonces es una cosa súper, súper interesante. ¿Qué pasa con eso? Entonces, las grandes corporaciones entonces también miran a Colombia y dicen, oiga, no solamente están sacando talento bueno, yo quiero aprovechar eso. Entonces, vienen y ponen una sede acá, como el caso de Google. Vienen y ponen una sede acá y Colombia se está moviendo bien, está sacando gente buena, tiene una economía pujante y todo eso nos beneficia a nosotros. Pero entonces estas empresas, también desde lo que yo he visto en los últimos 10 años, ¿qué es lo que están buscando? Y ahorita hablamos de las grandes y ahorita hablamos de Google. Pero digamos que entonces, digamos, en grandes, en startups y en tradicionales. Entonces, las startups, y si ustedes tienen esa idea de que hay que emprender y tienen una idea más o menos pulida que pueden seguir dándole, esa es una opción completamente válida como nunca. Tal vez cuando yo fui profesor de la escuela no habría recomendado este camino, pero en este momento es un camino absolutamente apasionante. ¿Qué necesitan las startups? Las startups necesitan gente que sepa, como decimos coloquialmente, echar código, echar buen código y sacar la aplicación adelante y que la aplicación funcione. Y necesita alguien que sepa de negocio. Entonces, ahí es donde uno empieza a tener interacciones de, ok, yo sé echar el código, pero necesito que alguien entienda cuál es la problemática y necesito que seamos capaces de hablar de cuál es esa problemática. Entonces, si yo tengo una aplicación para medicina, pues seguramente yo echo el código, pero necesito un médico que entienda realmente cuál es esa problemática, que entienda cuál es mi usuario final. Si yo soy Uber hace muchísimo tiempo, pues yo sé el código, pero necesito que alguien entienda cuál es la problemática de los taxis y por qué es que con taxis eso no se puede resolver y si lo podríamos resolver con una aplicación. Si yo soy Rappi, y Rappi es un caso súper particular de eso, Rappi no hizo su propia aplicación. La aplicación la desarrolló una empresa que se llama Gravity, todavía existe, pero Rappi entendía muy bien el negocio. Entonces, hicieron la primera versión de la aplicación con Gravity, ese era el código, ellos entendían muy bien el negocio y le metieron todo el empuje que se tenía. Y hay un tema que está empezando a sonar mucho y que debería sonar para ustedes en el mundo de startups y es que las empresas sean data driven, que utilicen los datos para algo, que haya inteligencia artificial, que haya analítica avanzada. Eso existe y se está moviendo muchísimo en este momento. El mundo de startups es un mundo completamente apasionante y si alguno quiere saber más, van a tener mis datos al final de la sesión. Me pueden preguntar, es lo que yo hago en Google todo el tiempo, hablar con startups, fondear startups, mirar si el modelo de negocio de las startups funciona. Y mi trabajo es que existan startups muy buenas y que el país se siga moviendo y con toda certeza se está moviendo como nunca antes se había movido este ecosistema. ¿Y qué buscan las tradicionales? Pues las tradicionales igual buscan un montón de roles, tienen una estructura mucho más formal que las startups, obviamente. Entonces buscan arquitectos que sean muy buenos, arquitectos de software y arquitectos de hardware que sean muy buenos, desarrolladores front-end y back-end que sean súper buenos, product managers, científicos de datos, ingenieros de datos, gente que sepa de cómo hacer administración de proyectos, gente de calidad, gente de seguridad. Existe un mundo para todo esto en las tradicionales y en las startups. Y si uno se va a las grandes, entonces, ¿de qué estamos hablando en Colombia cuando hablamos de las grandes? En Colombia, igual, no es una lista exhaustiva, pero en Colombia estas empresas están basadas acá hace muchísimos años. Entonces, hay IBM, hay Microsoft, hay Google, hay SAP, hay Oracle, hay AWS, hay Meta, hay VMware, hay Intel, hay Palo Alto, hay un sinfín de mega corporaciones aquí en Bogotá, entre la calle 72 y la calle 180.
están estas megacorporaciones y normalmente tienen un dolor muy grande. Entonces el dolor es necesitamos gente buena, pues, afortunadamente Colombia está sacando buenos ingenieros de sistemas. Necesitamos gente que sepa conectar lo técnico con la razón, perdón, que sepa hablar tecnología para gente que no sabe de tecnología. No es tan fácil. Entonces, que yo sea capaz de explicarle una aplicación a una persona que ha cogido, perdón, que no entiende los trasfondos tecnológicos de cómo está construida la aplicación, sino que solamente la tiene que usar. Eso no es tan fácil como parece. Necesitan gente que siga estudiando todo el tiempo y que se vuelvan los mejores entre ellos. Y pasa una cosa muy interesante en este ecosistema, y es que al final somos tan poquitos ingenieros de sistemas, digamos en Colombia, que la gente termina rotándose por estas empresas. Entonces la gente que trabajó en IBM, luego pasa a Oracle, luego pasa a Meta, pues, o sea, Facebook, luego a Intel, luego a AWS, y todo el tiempo están saltando entre ellos. ¿Y qué es lo que realmente las empresas están necesitando? Necesitan gente buena, necesitan gente que sepa de tecnología, necesitan gente que sepa hablar, necesitan gente que sepa inglés. Y ahí mismo uno puede empezar a ver cuáles son los caminos que se empiezan a abrir mejor para uno. Entonces, ¿cómo funcionan estas empresas? ¿Y cómo funciona Google? ¿Y cómo funcionan, digamos, todas estas? Funcionan con un modelo, y aquí sí, tal vez sea lo más nuevo que les voy a decir en este momento, funciona un modelo que se llama un modelo de aliados. Estas empresas se llaman las fabricantes. Google es un fabricante de tecnología, y ahorita vamos a ver qué tecnología hace y en qué tecnologías estamos metidos. Como fabricantes son una representación en Colombia de la marca, que típicamente sus productos y servicios los compran las empresas, no los seres humanos. O sea, no nosotros no vamos a IBM a comprarle algo. Pero la Escuela Colombiana de Ingeniería va a IBM y va bien morir y dice, oye, pues resulta que necesito 300 computadores. Entonces, hacen ese tipo de intercambios. ¿Para qué? Para que los usen los estudiantes. Los estudiantes serían el usuario final. Entonces, así funcionan. Ese es como el modelo típico en el que estas empresas se mueven. Eso en pasos sería, está el fabricante, digamos en el caso de Google, entonces Google es el fabricante, tiene aliados de negocios, esos aliados de negocios suelen ser compañías especializadas en tecnología, como en las que yo he trabajado, las que les dije al comienzo, Grupo DOT, TMI, Sophos, Virtesa, empresas que lo único que hacen es aprender esa tecnología supremamente bien. Y cuando ustedes salgan a trabajar y lleven un par de años trabajando, se van a dar cuenta que es que las plataformas tecnológicas son supremamente complejas y requieren que haya equipos de tecnología desarrollados 100% sobre eso, mirando que eso funcione bien y mirando qué más se va a hacer. Entonces es un mundo gigantesco, es un mundo apasionante, donde los aliados realmente son, y ojo a esto, son los que más saben sobre esa tecnología que incluso el fabricante en Colombia. Por ejemplo, Google Colombia tiene un producto que se llama Google Maps. Todos lo usamos. Pero la empresa que más sabe de Google Maps en Colombia en este momento no es Google. Es un aliado que hace una especialización durísima, que va y se entrena en Estados Unidos, que manda gente, que certifica personas como nosotros, que certifica ingenieros de sistemas, para que sean los más expertos en eso. Entonces, acá en los aliados hay un nivel de especialización bravísimo. Luego esos aliados son los que implementan ¿en dónde? Pues en el cliente. ¿En qué tipo de clientes? En esos que hablamos. Entonces, si es tradicional, pues en Ecopetrol, en Terpel, en Grupo Familia, en Servientrega, todas esas empresas utilizan tecnología. Y entonces uno tiene interlocutores en esas empresas clientes. Esas empresas clientes tienen gente muy bien preparada para que sea capaz de montar esos proyectos. Entonces, fíjense que desde los fabricantes hasta los clientes hay unos equipos de tecnología gigantescos aprendiendo una cantidad de cosas todo el tiempo y tratando de resolver los problemas normales de un proyecto de tecnología. ¿Qué característica tienen todas estas personas? Pues son personas excepcionales, son gente que realmente ha dedicado su vida a aprender de tecnología y a que esa tecnología funcione bien y esos equipos tienen que trabajar en equipos. Pero tienen que trabajar en equipo, fabricante, aliado, clientes, para que el usuario final esté feliz. Entonces, no sé, si yo soy Terpel, pues el usuario final de Terpel es la persona que va a la estación de gasolina a tanquear.
para que eso funcione hay detrás una cantidad de tecnología que no es ir a llenar las estaciones de servicio con gasolina. Es un pedacito de lo que Terpel hace. Pero saber cuándo se está acabando la gasolina, cuánta gasolina toca mandar, por dónde toca mandarla, todo eso tiene una base tecnológica muy fuerte. Y en esa base tecnológica es que nosotros trabajamos. Solo para hacer como para que ustedes también entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Una empresa grande, digamos, Ecopetrol. Ecopetrol utiliza todas estas marcas y tiene proyectos gigantescos con IBM y con SAP y con Facebook y con Microsoft y con Oracle y con todo. O sea, imagínense el grado de complejidad, inversión y exposición que tiene una empresa como Ecopetrol en tecnología. Entonces resulta que tecnología es el área donde uno debería estar, sin duda alguna. Es un gran momento para ser ingeniero de sistemas y es un gran momento porque existe este punto de ebullición que estamos teniendo, donde los ingenieros de sistemas colombianos somos reconocidos, somos buenos, tenemos oportunidades, hay cosas para hacer en Colombia, hay cosas para hacer remotas, todo eso existe en este momento. Y ya, bajémonos al mundo de Google. No sé hasta ahora si alguien tiene alguna pregunta, si han mandado algo, profe, si hay algún comentario adicional para hacer hincapié en algún tema. Ok. De pronto no me están escuchando. Profe, ¿me están escuchando? Sí, escuchamos. Sí, bueno, listo. Listo, y bajemos a Google. Resulta que, pues esta diapositiva que ustedes ven acá es absolutamente cierta. Google tiene miles de millones de usuarios a nivel global. Son 9 productos que cada uno de esos productos tiene más de 1.000 millones de usuarios. Esta fue tal vez una de las primeras empresas a las que les pasó esto. O sea, ser responsable de que a 9.000 millones de personas les funcione bien esto. Y eso tiene, digamos, varias implicaciones. Una implicación súper interesante y es cómo sería diferente el mundo si Google no se hubiera inventado, por ejemplo, el buscador. ¿Cómo resolveríamos nosotros los problemas que ahorita respondemos a punta de google.com? O cómo resolveríamos el desplazamiento o el aprendizaje que uno puede tener en YouTube. O cómo resolveríamos Gmail y colaboración y los celulares. ¿Hasta dónde podrían llegar si no existiera el App Store y el Google Play Store? Entonces, fíjense que estar en Google y ya de esas grandotas, la problemática que uno se enfrenta cuando está trabajando en Google es una responsabilidad gigantesca que todos los Googlers, así nos llamamos, que todos los Googlers tenemos para que los usuarios finales estén contentos con lo que Google tiene para ofrecer. Entonces, resulta que si yo agarro producto a producto, cada producto es una empresa en sí mismo. Entonces, cuando uno trabaja en Google, en realidad puede estar trabajando en varios lugares. Puede estar trabajando o solamente en proyectos de Google Chrome, y significa que Google Chrome esté funcionando, significa que existan actualizaciones, que funcione bien la versión de escritorio y la versión móvil. Ejércitos enteros de desarrolladores para Google Chrome y para Android y para Google.com, para Maps, para YouTube, para Gmail, para Google. Entonces, ejércitos gigantescos alrededor del mundo sacando nuevas funcionalidades. Así de grandes son estas plataformas. Tienen un equipo, perdón, y ese equipo tecnológico pues se divide en los que están, lo que es un poco más tradicional, entonces en los arquitectos, en los que están haciendo desarrollo front, en los que están haciendo desarrollo backend, en los que están haciendo pruebas, en los que están haciendo seguridad, en los que están manteniendo toda esta plataforma para que sea capaz, además, de competir con lo que ponen los otros jugadores. Entonces resulta que Microsoft es un competidor importante de Google en el área de Workspace, o sea, Gmail y todos sus amigos. Bueno, entonces, ¿qué nuevas funcionalidades deberíamos tener para que podamos competir contra Microsoft? Entonces, fíjense que hay una conversación técnica muy interesante que habrán visto de sus materias y ya en esta parte de culminación mirando hacia atrás, donde hay mucho desarrollo, hay mucho diseño, hay mucho de sentarse a pensar cuáles son realmente las funcionalidades que un usuario final querría, cuáles son funcionalidades que el usuario querría pero no sabe qué quiere, que eso es lo más difícil de todo. O sea, yo no creo que alguien
pre-Google, pre-G Suite, se le hubiera ocurrido que uno quería colaborar en un documento y que se pudiera hacer así. Entonces, fíjense que hay muchísimo trabajo desde el punto de vista tecnológico. Y todas estas empresas, incluso en Google las llamamos empresas, entonces hay una empresa de Google Chrome y de Android y de Search y de Maps, tienen esa ala tecnológica y tienen un ala de comunicación o un área comercial. Yo estoy en parte del área comercial y el área comercial entendida como yo hago que conozcan de mi producto, que lo quieran utilizar, que lo utilicen y no utilicen el de la competencia, que la gente pueda entender qué hacen, porque a veces tratar de explicar eso, como les dije al comienzo, es tan enredado que un cliente podría terminar diciendo, no, pues yo mejor no utilizo nada. Y yo creo que el ejemplo clásico es lo que a ustedes les ha pasado en su vida y seguramente tienen historias de estas. Y es una tía o sus papás o alguien tratando de entender cómo funciona algo en su celular y les pregunta a ustedes, es eso mismo, pero a una escala empresarial. Entonces, ya no es una tía preguntando cómo funciona una impresora, sino es el vicepresidente de operaciones de Ecopetrol preguntándole a uno, oiga, ¿y cómo podemos hacer para sacar más petróleo con eso que usted me está, con eso que usted me está ofreciendo, con eso que ustedes tienen para ofrecer? Entonces, fíjense que son conversaciones supremamente delicadas en el sentido en el que realmente pues, mueven el negocio y que haya coordinación entre las áreas técnicas y lo que necesitan los clientes y lo que necesitan los usuarios finales. Y van a encontrar en esta empresa y en todas una división muy clara entre lo que se hace tecnológicamente y lo que se hace desde el punto de vista de comunicación. Y las dos, pues resulta que son igualmente valiosas. Yo puedo tener el producto más hermoso del planeta, que nadie lo conoce y nadie lo está utilizando. O puedo salir y hablar maravillas de un producto que resulta que luego no hace nada de eso. Entonces, un ala de comunicación y un ala de tecnología que tienen que estar todo el tiempo trabajando juntas. Eso es lo que se van a entrar, lo que se van a encontrar no solamente si entraran a Google, sino si entraran a cualquiera de las otras que hemos visto. Eso es supremamente importante. ¿Y qué necesitan o cómo Google plantea sus procesos de reclutamiento? Y esto va un poco más como de la pregunta que decía el profe al comienzo. La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Todo lo que Google hace está en función de cumplir esa misión. La misión de Amazon es diferente, la misión de Microsoft es diferente, la misión de IBM es diferente, y ellos todo lo que hacen va enfocado a cumplir sus misiones. Eso significa que hay sutilezas en la forma en la que cada uno soluciona sus problemas del día a día. Google dice, si yo voy a resolver un problema, tiene que ser algo que me acerque a hacer que la organización, hacer que la información del mundo sea universalmente accesible y útil. Hacer que yo pueda poner la información en las manos de la gente. Listo. Para resolver eso, Google sale y pues contrata gente. Entonces, yo necesito equipos humanos que me ayuden a resolver este problema porque no es solamente que se hayan inventado el buscador en el 97, sino resulta que ya 26 años después, 6 años después, tengan un producto que es 1000 veces mejor que el que tenían en esa época. Eso requiere mucha gente y requiere muchas personas muy inteligentes trabajando en eso. Para que Google salga a conseguir eso, entonces, dividen su, digamos, proceso de selección de gente en 4 etapas. Estas etapas son públicas, de hecho, ustedes los pueden encontrar si entran a la página careers.google.com, ahí encuentran toda esta parte de la información. Esas 4 como esos 4 componentes, ellos lo llaman habilidad cognitiva general, liderazgo, googliness y conocimiento relacionado con el rol. Entonces, partiéndolas una a una. Conocimientos generales, lo que quiere decir es que uno esté en capacidad de demostrar lo que se espera de lo que uno estudió. ¿De lo que espera quién? De lo que espera Google. Entonces,
bueno, pues yo espero que ustedes, que son ingenieros de sistemas, tengan un entendimiento general, general de bases de datos y de arquitectura y de almacenamiento y de frontend y de desarrollo. Yo espero eso, espero que ustedes cumplan con unos mínimos que son los mínimos que todos en Google tenemos que cumplir para poder estar ahí. Entonces, la base. En liderazgo, entonces Google, digamos, se divide en liderazgo de pensamiento y generación de comunidad. Entonces, ese liderazgo de pensamiento es, oiga, esta es una persona que sabe los conocimientos generales, pero además se crea criterios propios frente a la tecnología, frente a lo que estamos haciendo. Es una persona que trae nuevas ideas. Google valora muchísimo eso. ¿Por qué lo valora? Porque hace parte de lo que ha hecho que Google sea exitoso. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero Gmail y todo lo que vino después de Gmail era ¿cómo decirlo en español? Era un proyecto de desparche de los Googlers que trabajaban en esa época. Y resulta que ellos pues, tenían su trabajo normal y se sentaron a decir, oiga, ¿y por qué nosotros no hacemos un cliente de correo? Una solución de correo que sea mejor que lo que hay, y empezaron a desarrollarla y a comunicarla y consiguieron a un manager y de ahí salió la idea de Gmail. Eso es liderazgo de pensamiento. Es yo conozco lo que hay, lo hago bien, pero además lo llevo a un punto adicional. Y el liderazgo de creación de comunidades, como yo creo un ambiente favorable para que nuestro equipo pueda avanzar. Entonces, fíjense que estas son cosas que parecen muy sutiles, no están pegadas 100% a la tecnología, sino están pegadas es de la forma en la que, perdón, a la forma en la que uno resuelve problemas. Entonces, esos son los dos primeros. El tercero es Googliness. Googliness, ustedes pueden entrar a google.com y buscar Googliness y van a salir ríos de artículos tratando de explicar qué es Googliness. Googliness es lo que está en nuestro corazón de Googlers de cómo uno tiene que trabajar. Y si uno quisiera como entenderlo mejor, no son atributos difíciles. Googliness es ser buena onda, ser estudioso y trabajar de una forma autodisciplinada. Eso es lo que define ser Googliness, que nuevamente no es rocket science, es simplemente la forma en la que Google dice esto es Googly o esto no es Googly, esto hace parte de nuestros valores o no hace parte de nuestros valores. Entonces a uno también le evalúan eso. Y lo último es conocimiento relacionado con el rol. Ese conocimiento relacionado con el rol ya es el entendimiento profundo del campo en el que uno está, por ejemplo, participando en un proceso de selección. Y cuando digo profundo, quiero decir el nivel de profundidad que se necesita para ese nivel en el que uno va a entrar. Entonces no significa que si ustedes entran, que si ustedes participaran ahorita, entonces los van a evaluar a la par de un PhD de desarrollo, pues obviamente no. Es el conocimiento relacionado con su rol que van a tener en la organización y cuáles son las expectativas que tiene la organización de eso. Entonces fíjense que son esas cuatro funcionando a la par. Y ese proceso tiene, digamos, una forma muy juiciosa de hacerse. En un proceso, en Google particular, y esto también lo van a encontrar públicamente, uno tiene pues, entre 4 y 5 entrevistas, dependiendo de la dificultad del rol y de qué tan alto en la jerarquía esté. Pero normalmente son entre 3 y 4 entrevistas. Esas 3 o 4 entrevistas son hechas por 3 o 4 personas diferentes. Cada una de esas personas crea una conversación con uno para entender dónde está uno en cada uno de esos aspectos. Los roles técnicos tienen además una parte de desarrollo, de tecnología o de creación de arquitecturas, o de entendimiento de una herramienta en particular, o de curso de certificación, o lo que sea. Pero entonces hay una evaluación formal que realizan diferentes personas. Esa evaluación formal que realizan diferentes personas, cada una de esas personas emite un juicio. Y ese juicio es si esta persona es altamente googly o medianamente googly o no recomendada para Google. Y luego se sientan en un comité y ese comité revisa
cuáles fueron las opiniones de todos, evalúan, dicen, listo, esta persona sí o no, y por qué. Entonces, es un proceso que son esas 4 entrevistas. ¿Qué es lo que pasa con la duración de un proceso de esos? La duración de un proceso de esos no es estándar, porque depende exclusivamente de qué tanto la organización necesita ese rol en ese momento. Entonces, hay un proceso que puede ser de 3 semanas, si la organización dice que yo necesito empezar un proyecto ya y necesito conseguir gente, o pueden ser proyectos que se demoran 7 meses. ¿De qué depende? De la necesidad que se tenga del rol en ese momento. Entonces, estas son las 4 cosas que Google, digamos, evalúa de una forma formal, que es lo que uno puede encontrar en la página. Si ustedes quieren revisar Google como una de sus opciones, entonces entran a careers.google.com y ahí están publicadas absolutamente las los openings que tenemos a nivel mundial. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos de remoto? Esos openings a nivel mundial significa que ustedes de Bogotá podría estar trabajando para un rol en Londres o en Shanghai o en Ontario y no habría ningún problema, porque lo único que se van a fijar es que sea bueno, eso es lo que van a evaluar, y que le guste Google y que tenga estas cuatro características. Entonces, careers.google.com, súper importante. Encuentran además todo esto de cómo evalúan, cómo son las entrevistas. Si entran a YouTube y buscan cómo prepararse para una entrevista en Google, hay también cientos de videos confirmados que funcionan para prepararse para sus entrevistas. Entonces, eso es lo que Google está necesitando. Y entonces, ¿cómo se prepara uno? Más allá, digamos, de entrar a careers.google.com y buscar en YouTube y buscar esas herramientas. Resulta que entrar a Google y en general entrar a cualquier organización y en general cumplir cualquier sueño es una cosa que no se cumple en el momento. Es una cosa que se cumple, digamos que es una sumatoria de hábitos que uno ha tenido durante toda la vida. Entonces es un poquito de esto. Entonces lo primero es un compromiso de excelencia. Y suena súper etéreo, pero eso, ¿cuánto hace la diferencia de tener un compromiso de excelencia versus no tenerlo? ¿Dónde ve uno que hay un riesgo de que la gente salga y no tenga compromiso de excelencia? Yo no sé si ustedes han escuchado la gente diciendo algo como, yo estoy esperando salir de la universidad para no volver a trasnochar nunca, porque es que yo de verdad a las 6 de la tarde ya voy a cerrar y ya no voy a hacer nada más, porque yo como si yo me estuviera matando más en la universidad que en la vida real. Ahí no hay un compromiso de excelencia. Ahí hay unas ganas de mediocrear fuertes. Ese enfoque, digamos, cuando una persona dice, pues eso en realidad no es lo que me importa, yo lo que quiero es ser bueno y seguramente voy a entrar a cursos y seguramente voy a hacer una maestría y seguramente voy a tratar de destacarme porque tengo un compromiso de excelencia. Esa parte es súper importante. ¿Les va a servir en este momento para entrar a Google decir yo tengo un compromiso de excelencia? No. Eso es algo que se ve reflejado en la forma en la que uno habla, en los logros que muestra, en cómo habla de su hoja de vida. Son sutilezas que lo que le están diciendo a Google o a IBM o a Amazon o al que sea. Bueno, paréntesis, todos tienen un careers. Lo que sea.com, entonces, careers.aws, careers.ibm, careers.todos. Pueden entrar y revisar y siempre tienen openings y siempre hay un montón de oportunidades en Bogotá. Es algo que se refleja, porque es algo que se vuelve, que ustedes lo van a tener interiorizados, ese compromiso de excelencia. Un segundo idioma fundamental, inglés, obviamente, no debería ser un diferenciador, pero una de las razones por las cuales a los ingenieros nos va mejor o peor es dependiendo de qué tanto sabemos inglés, sin duda alguna. Entonces, si alguno de ustedes en este momento dice, no, pero es que inglés, que es muy difícil, que no tengo tiempo, que cuando tenga plata para irme a vivir a Australia 6 meses a aprenderlo, no es esa la forma de resolverlo. La forma de resolverlo puede ser ya, igual, youtube.com, cursos de inglés, y hay montones que ustedes pueden empezar a aplicar desde ya. Pero ese es fundamental y va a cambiar no solo la entrada a Google, pero va a cambiar la forma
en la que ustedes abordan el mundo después de la universidad. Saber inglés es fundamental. Si entran a alguna de estas organizaciones que vimos y además saben portugués, es una locura lo que puede pasar. Y ahí sí, como dijo Osvaldo al comienzo, entonces se abren una cantidad de posiciones globales y de reconocimientos y de capacidades que uno dice, bueno, no, pero no sé, acá está Darío. Necesitamos que alguien atienda Brasil. Pero es que Darío no sabe portugués, entonces Darío ya no fue. Pero otra persona sí sabe. Entonces, fíjense que tener ese compromiso de excelencia realmente va abriendo y cerrando otras puertas. Un autoaprendizaje constante igual va de la mano del de yo necesito seguir estudiando. Sí, sí necesitan seguir estudiando. No es cierto que ustedes salgan de la universidad y entonces ya lo saben todo. No es así. Van a seguir aprendiendo de plataforma, van a seguir certificándose. Las certificaciones además vencen cada 2 años, entonces uno cada 2 años tiene que sentarse y estudiar y ver esto cómo era que se hacía. Eso es lo que crea la diferencia. El cuarto punto, voy a hacer énfasis en ese ahorita, pero en qué soy lo mejor. Una identificación profunda de yo como ser humano y como profesional, en qué soy lo mejor que hay. Lo mejor, lo que no pueden conseguir en otro lado. Identificar eso es súper importante. Ahorita vamos a ver un mini ejercicio de eso. ¿Cómo se prepara uno? Conociendo nuevas personas. Esta parte es fundamental. La forma, digamos, coloquial, mala onda de decirlo es la rosca. Eso, en realidad, el nombre bonito es networking. Pero cuando uno conoce más personas, esas personas están en capacidad de a uno presentarle nuevas oportunidades. O sea, que a uno lo conozcan, que sepa que uno está buscando trabajo, que sepan que uno es bueno, es realmente fundamental. Porque uno no está en capacidad de conocer todos los openings que existen en este momento de ingeniería de sistemas en Colombia, que necesitan personas graduadas de la escuela, que estén a punto de graduarse o que se hayan graduado en el último año. Es imposible saber todo eso. Pero si uno conoce muchas personas, alguien dirá, oiga, pero pues yo creo que Darío estaba buscando eso, estoy seguro, acabo de salir esto, voy a hablar con él, a ver si le interesa. Eso va a hacer toda la diferencia. Entonces, conocer nuevas personas. Y el sexto, siendo buena onda. Ser buena onda es una cosa que también es un compromiso, ser buena onda con todo el mundo, ayudar a todo el mundo. Así es como uno se prepara, sirve para conocer más personas, sirve como parte del compromiso de excelencia, sirve cuando uno está imagínense, en un proceso y alguien se acuerda de que uno lo ayudó en algo y fue trascendental. Entonces, esto lo que me habla es que esta persona realmente tendría Googliness en el caso de Google. Entonces, así es como uno se prepara. No es un chispazo, no es entrar a las páginas y leer y aprenderse todo lo que dicen. Eso lo van a tener que hacer, sin duda alguna, cuando estén en un proceso. Pero es que ustedes pueden empezar a prepararse desde ya para hacer cosas súper interesantes, mientras sigan estas 6 reglas que pues son cosas sencillas. O sea, mucho, mucho más difícil lo que han estudiado que aprender a hacer esto. Entonces, por ese lado, les queda fácil. En la parte de el punto 4 que quería decirles, en qué soy lo mejor, hay un libro súper chévere que yo leí que decía, cuando uno trata de definirse en sus capacidades, uno no puede escoger solo una capacidad. Y uno no puede escoger una sola capacidad porque típicamente hay alguien que es mejor que uno. Entonces yo no puedo decir, yo soy el mejor echando código en la escuela, porque incluso si fuera cierto y soy el mejor en la escuela, pues de pronto no soy el mejor comparado con todas las universidades del planeta Tierra. El porcentaje de que eso pasa es muy bajito. O no puedo ser el que más, no sé, el que hace cálculos mentales más rápido. No puede ser solamente eso, porque siempre, o el que más sabe inglés, o el que más de algo en una sola cosa. Eso no es una forma de verlo. Uno tiene que encontrar al menos 3 aristas que combinadas hacen que uno sea excepcional en algo. En mi caso, pero quisiera que hicieran este ejercicio realmente a conciencia, porque esto sí que les va a servir cuando les digan, ¿por qué deberías trabajar con nosotros? La respuesta es esto que ustedes están preparando con este ejercicio. En mi caso, fíjense que yo tengo acá estas 3 bolitas. Estas 3 bolitas, que yo, de hecho, las usé en Google cuando me presenté. Yo no soy el mejor en eso en cada una, ¿cierto? Entonces ahí está Machine Learning. Machine Learning es un tema que a mí me apasiona muchísimo, me parece súper chévere. Todos los días tengo que ver con eso, todos los días que hablo con las startups quieren hacer algo de esto, pero yo definitivamente no soy el mejor profesional de Machine Learning
ni siquiera en Google, o sea, no soy, pero me gusta mucho. La segunda bolita es comunicación. Comunicación es una cosa que desde en esa época en la escuela se llamaba EXOE, no sé si se llamará igual, pero expresión oral y escrita. Me parecía súper interesante que uno pudiera tener comunicaciones que fueran interesantes, que fueran diferentes, que generaran recordación. Me parecía muy chévere. ¿Soy el mejor solamente para comunicar? Seguramente no, pero a explicar muy bien conceptos de Machine Learning. Entonces, conceptos que son súper técnicos, que lo mencioné antes, conceptos que son súper técnicos, estoy en capacidad de explicárselos a la tía que no le sirve la impresora. Entonces eso parecería trivial, pero no lo es porque la gente no lo hace. Entonces, con esas dos combinaditas, ok, yo me estoy diferenciando en el mercado. Cuando yo presento esto en Google, Google dice, bueno, tenemos gente que es muy buena en Machine Learning, mejor que Darío, pero no es tan buena comunicando y nuestro objetivo es que el cliente entienda. Entonces mandemos a Darío. Y el tercero, que es una bolita muy personal, y ustedes también deberían tener esto así, entonces una bolita muy técnica, una bolita muy soft skill se llama, y una bolita muy personal de ustedes realmente por qué hacen esto. Y a mí me gusta mucho la música y me ha gustado desde siempre la música. Mm, Me gusta tocar guitarra, me gusta tener instrumentos, me gusta gastarme parte de mi sueldo en cosas para tocar mejor, sin duda alguna. Como músico, no soy el mejor músico, pero la música me dio una capacidad que es muy escasa y es la más escasa de todas y es la capacidad de hablar en público. Entonces, fíjense esto, que cuando yo tengo las tres combinadas, pues lo que estoy diciendo es, yo sé de Machine Learning, sé comunicarlo muy bien y si usted me mete en un auditorio con 700 personas, yo soy capaz de dar una conferencia absolutamente impresionante. ¿Eso en qué se ha convertido? Entonces ocurre que es normal en mi día a día en Google que a mí me lleven a hablar de Machine Learning a los eventos oficiales que hacen en Colombia, a eventos que han hecho en Brasil, a torneos que se hacen de comunicación que son a nivel mundial. Me sirvió en mi anterior trabajo cuando trabajaba en Grupo Dot. Grupo Dot, me faltó eso, Grupo Dot era un aliado de Google, entonces yo aprendí muchísimo de Google ahí, pero aprendí muchísimo de cómo hablar, entonces me llevaron a San Francisco a un entrenamiento por tener esas tres. Entonces, esas bolitas por aparte, yo no soy el mejor en ninguna, pero combinadas es muy raro encontrar un profesional que tenga esas. Y eso, a la postre, se volvió, y ya con esta parte cierro, la posibilidad de hacer las tres el mismo día, que fue una cosa súper rara en el 2019, en un evento gigantesco que hizo Google en el Hotel Hilton de la 72, donde hubo charlas de analítica, donde hubo clientes encantados de lo que estábamos hablando y donde tuve la oportunidad de tocar con una banda súper buena frente a un montón de gente como nunca antes lo había hecho en la vida, combinando esas tres cosas y dejando, digamos, ese tema personal empujando parte de mi desarrollo profesional. Eh, Esto era como lo que yo les quería contar en generalidades, en cómo lo hacemos en Google, en dónde pueden encontrar los recursos, en cómo hacer para diferenciarse. Nuevamente es un gran momento, gran momento para ser ingeniero de sistemas. Y quisiera ahora sí abrir la conversación, saber si hay preguntas, profe, si hay algunas preguntas preparadas, si hacemos hincapié en algo más. Sí, señor. Mientras los estudiantes que nos acompañan deciden si van a tener alguna pregunta, yo le quisiera preguntar, ¿cómo crezco en Google? ¿Cómo me muevo en la organización? ¿En qué área entro? ¿A qué área me muevo? ¿Cómo funciona eso? Listo. Entonces, Google y todas las empresas tienen un esquema de bandas. Ese esquema de bandas típicamente se mueve por dos variables. Una variable que es de seniority y una variable de responsabilidades. Entonces, en este momento, digamos, si una persona que no ha tenido experiencia laboral va a entrar a Google, entra en una primera banda donde yo espero que cumpla con lo que sabe de ingeniería de sistemas y las responsabilidades seguramente son muy puntuales y muy vigiladas. Eso funciona así. Un rol mucho más grande, un country manager, tiene una responsabilidad muy grande y se espera que tenga una experiencia muy grande. Esas son las dos variables que definen las bandas, no solo en Google, sino en general en cualquier compañía. ¿Cómo hace uno para escalar y para moverse? Entonces, hay movimientos que son
horizontales y hay movimientos que son verticales. Entonces, un movimiento horizontal puede ser, volvamos acá a este. Yo entré a la división de Google Chrome, soy muy bueno, soy reconocido, pero resulta que a mí lo que siempre me ha gustado es Android y yo quisiera desarrollar para Android. Entonces hago un movimiento que tiene mi mismo nivel de responsabilidad, pero en otra área de la organización. Entonces es un movimiento horizontal. ¿De qué depende que esos movimientos existan? Depende de que exista el opening, depende de que yo conozca a las personas que están interesadas en conocer a ese rol, porque Google, al ser una compañía tan grande, uno no puede conocer a todo el mundo, y de que uno pase las pruebas que le van a hacer, las mismas pruebas que le hicieron al comienzo. Si uno es Google, si uno tiene el conocimiento técnico, si uno ha demostrado liderazgo, lo vuelven a hacer así. Y hay un movimiento vertical hacia arriba que ocurre cuando uno sostenidamente demuestra que está cumpliendo sus responsabilidades, que está dando, acá le dicen una milla extra, que está dando una milla extra de forma sostenida, que estaría listo para recibir más responsabilidades y que está listo para recibir más responsabilidades y que ya es el momento. Cuando digo de manera sostenida, significa que no son movimientos rápidos, son movimientos que toman años y que toman compromiso y que toman realmente demostrar de forma sostenida que uno merece estar en esa posición. Así es. Abren el opening, uno conoce al manager, uno va y se postula y le reconocen el trabajo que ya ha hecho. Si uno quiere subir y de igual si es de forma horizontal. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna inquietud o alguna pregunta. Sí, profe, una duda. ¿Google aquí en Colombia abre vacantes para internos o para practicantes? La respuesta oficial la encuentras en careers.google.com. Pueden pasar dos cosas, que el opening diga intern, directamente que diga intern, o si no son interns, son roles que no tienen años de experiencia. Jorge, ¿quedó claro? Jorge David. Jorge. Sí, profe. Ya, perfecto. Darío, yo tengo más preguntas mientras los estudiantes deciden si van a preguntar. ¿Usted espera ya quedarse en esta empresa? Usted nos mostró su trayectoria en las diferentes organizaciones en las que ha estado. ¿Esta espera que sea ya su última movida? ¿O hay algo mejor o diferente a Google en sus expectativas laborales? ¿Cómo se ve usted no sé, en un año, en 2 años? Porque pues uno se imagina, ya llegó a Google y ahí ya se va a quedar por siempre. ¿Qué pasa por su cabeza en este momento, laboralmente hablando? Ok. Pasan muchas cosas. Digamos, yo sí considero, desde el punto de vista personal, considero que este es uno de los más grandes logros de mi carrera, haber entrado a Google, sin duda alguna. Pero, perdón, y considero que este es el sitio para estar durante un tiempo largo. Largo, ¿qué es lo que uno pensaría en borrador? 3 años, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque en un año uno no alcanza a aprender nada de lo que tengo que aprender acá. A los 4 uno ya ha demostrado que tiene cancha, que ha tenido problemas, le han pasado cosas y cambia el nivel de seniority. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo, de entrada, mirándome solo a mí, diría, no, pues Google es en serio una gran empresa, es muy chévere, uno aprende un montón, conoce gente, una nota, le ponen problemas súper raros, hay días que son súper estresantes, sin duda alguna, pero uno siente que día a día está cambiando como profesional. ¿Qué es lo que pasa? Como somos tan poquitos, digamos, en tecnología, somos tan poquitos ingenieros de sistemas que estemos metidos en esto, somos tan poquitos que además hablamos inglés, resulta que uno se empieza a volver atractivo para otros segmentos del mercado que no había visto antes y que seguramente no habría podido entrar antes. Entonces seguramente uno empieza a volverse atractivo para estas marcas. En este momento yo respondería si quisiera moverme, la respuesta es no, pero empiezan a aparecer cosas súper chéveres. Entonces,
empiezan a aparecer nuevas oportunidades que uno no ha visto. Y yo creo que más importante que responder a la pregunta si yo me quedaría acá indeterminadamente, pues no sabría responderlo. Él ya es, sí, tengo una convicción absoluta de que estar en Google es el mejor lugar en el que uno puede estar. Eh, pero cuando uno se vuelve un rol apetecido en el mercado, empiezan a pasar cosas muy raras. Y seguramente los que están acá habrán escuchado, no, es que a no sé quién lo llamaron de tal parte para que se vaya, por ejemplo, a trabajar desde San Francisco. Y entonces uno se preguntaría, ¿me gustaría ir a trabajar a San Francisco, por ejemplo, trabajar directamente en las oficinas de Uber o no? O me gustaría irme a trabajar a Ubisoft, que me parece una empresa increíble, o a Rappi o a otro, y uno empieza, existen esos puentes. Entonces, respuesta corta, yo quisiera quedarme en Google un montón de tiempo, sí, pero no puedo quitar de la mesa de que en el momento en el que uno se vuelva un profesional apetecido, no aparezcan oportunidades súper buenas para trabajar. Ya. ¿Y qué es para usted una oportunidad súper buena? ¿Es salir del país? ¿Es, no sé, un salario diferente? ¿Es una función técnica diferente? ¿Qué es, qué lo movería en este momento? Yo creo que los empleos digamos, uno tiene como varias categorías en las cuales se evalúa si un movimiento de posición tiene sentido. Hay uno que es como el que uno siempre tiene de frente y es el punto de vista salarial, pero uno no se puede enfocar solamente en eso. O sea, yo creo que es un error uno decir, estoy solamente por la plata y por las rentas que yo me muevo, porque seguramente hay oportunidades de trabajo súper bien pagos que son súper aburridos. Entonces, el salario es uno seguramente. El desafío que uno esté haciendo, creo que es parte importante de la decisión por la cual uno debería perdón, sí, de los criterios de decisión para moverse o no. Y hay una cosa que uno, tal vez yo cuando salí de la universidad no entendía muy bien, y era el fit cultural, el encaje cultural que uno tiene con una organización. Entonces, resulta que puede que el salario sea absolutamente increíble y el desafío se escucha muy bien, pero sea una cultura organizacional donde dice, pues es que yo no resueno con esto. Entonces, esto es una cosa que a mí no me gusta. Puede pasar que el salario sea menor, que los desafíos sean súper buenos y que el fit cultural sea divino. Entonces yo voy allá y me siento como si estuviera en mi casa y me da la oportunidad de florecer y de hacer nuevas cosas. Entonces, esas son las tres variables que yo pondría en consideración para eso. Secundarias se vuelven, no, pues es que esto además es en Manhattan. Ah, bueno, eso estaría interesante que uno pudiera ir a trabajar a Manhattan, que uno pudiera dirigir un equipo, que uno pudiera estar en el corazón de donde se hace desarrollo de producto. Eso no lo mencioné, pero Google Colombia no hace desarrollo de producto, hace implementación de producto. Pero el desarrollo ocurre en los headquarters, donde hacen investigación y desarrollo pura y dura. A mí me parecería chévere estar allá. Pero fíjate que se vuelven unas variables diferentes que no pueden ser, y por favor para todos los que están escuchando, que no pueden ser solamente salariales. Creo que salarial, que el desafío sea súper chévere y que el fit cultural, uno diga de verdad, esta empresa, yo me siento capaz de crecer acá y de poner las horas de más que igual ocurren y de que me gusta reunirme con mis compañeros y de que me gusta echar para adelante en conjunto. Esas son realmente las variables que uno debería tener en consideración. ¿Y qué me harían Darío, considerar? Bueno, señor. Darío, ustedes tienen acá oficinas en Colombia. Sí, señor. Em, Ahora con el tema de trabajo alterno y remoto y estas cosas, la presencialidad es obligatoria algunas veces a la semana, todo el tiempo trabajan en la casa, lo maneja como usted quiera. ¿Cómo funciona esto para ustedes? Nosotros tenemos una política, más bien, como un tema cultural, y el tema cultural es, Google dice, no lo dice así explícitamente, pero nosotros estamos trabajando con mayores de edad. Estamos trabajando con gente que eh, sabe lo que tiene que hacer, tiene la capacidad, el entendimiento de su responsabilidad y lo va a ejecutar. Entonces, si esta persona lo quiere hacer desde las oficinas o lo quiere hacer desde su casa, es un poco invisible, perdón, un poco, sí, o sea, no importa tanto, podemos tomar esa decisión. ¿Qué es lo que pasa?
que estos trabajos y el trabajo de ingeniería de sistemas no es un trabajo individual, es un trabajo que se hace en comunidad. Y sí es cierto que muchas veces es mucho más fácil crear comunidad cuando uno se sienta a tomarse un café con un compañero. Entonces, para eso existen las oficinas. Entonces, uno va y se sienta y sacan una tablet y pintan y dicen, ay, sí, esta arquitectura, una cosa que una interacción online realmente no lo lograría. Entonces, Google lo ve de esa forma. Hay otras empresas que no lo ven así, hay otras empresas que son full remotas. Torre Negra, por ejemplo. Torre Negra está basado en San Francisco y contrata gente en Colombia todo el tiempo y no tienen oficinas y no hay interés en hacer oficina, porque tienen la convicción de que lo pueden hacer todo Remoto. desde una forma remota. Google no piensa así. Google dice, si yo lo hiciera así, iría un poco en contra de mis propios valores. Uno de esos valores es, las cosas buenas ocurren es cuando la gente se encuentra. Entonces, no estoy obligado para ir, pero seguramente cuando voy me va mucho mejor. De acuerdo. No sé si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Pareciera que no. Darío, ¿cuánto duró el proceso suyo desde cuando usted expresó no la intención, desde cuando en su cabeza rondó la idea de por qué no entrar a Google, desde cuando estaba en Grupo Dot, que ya tenía contacto con Google, hasta cuando se materializó su primer día de trabajo? Ok, esa pregunta es bien interesante. Resulta que Grupo Dot, nuevamente, es una empresa que es aliada, era aliada de Google en ese momento, de una alianza tecnológica muy fuerte. Grupo Dot tenía una cosa y es, salarialmente estaba bien. El nivel de desafíos que yo tenía en Grupo Dot me mantenían súper emocionado todo el tiempo y el fit cultural con Grupo Dot era perfecto. Funcionaba muy bien para mí. Y aprendí a Google y aprendía muchísimo más que incluso lo que la gente de Google Colombia podía saber. Entonces, mientras yo tuve como en general, digamos, mi momento en Grupo Dot nunca me hizo pensar que yo tenía que obligatoriamente saltar a Google. Sí pensaba que el salto lógico sería Google, o sea, como que durante los últimos años me había preparado en ese tipo de tecnología, en ese tipo de problemas, conocía ese tipo de roles. Entonces, era el paso lógico. Y fue un poco un factor externo el que me llevó a Google y fue que a Grupo Dot lo compró Mercado Libre. Salió en las noticias como en septiembre del año pasado. Y al ocurrir eso, pues eso generó unos cambios internos supremamente fuertes y permitió que Google pudiera hacerme una oferta. Que digamos, perdón, no que pudiera hacer una oferta, que hubiera un opening también en Google que hacía match con lo que yo sabía hacer. Eso fue muy corto, eso como que todo sucedió en 5 semanas. Y llegué a un opening que tenía una necesidad expedita de tener ese rol contratado. Entonces, mi proceso no duró más de 2 meses, pero eso es muy raro que ocurra. Eso ocurrió Y, porque conocían mi trabajo. mm, Más bien, eso, quiero volverme a eso, como para mejorar la respuesta. Yo entré a Google de forma rápida, no porque mi proceso hubiera durado creo que 6 semanas, duró una cosa así. No porque hubiera durado esas 6 semanas, sino porque en Google me conocían, sabían que yo era bueno, sabían que hablaba inglés, sabían que podía hacer esas cosas de las 6 bolitas, que estaba estudiando constantemente, que era buena onda. Entonces es como, pues sí, me empecé a preparar, entonces casi que desde que entré al grupo 2 para llegar a ese punto. Y cuando se dio la oportunidad, se movió muy rápido porque todo esto ya estaba puesto antes de que alguien me dijera, oye, ¿tú quisieras trabajar en Google? mm. Creo que esa es la respuesta. Y si una persona, un estudiante, se quisiera presentar, entrando digamos, por el sitio donde usted nos recomendó mirar, etcétera, ¿cuánto puede durar un proceso de selección, vinculación y pues todo lo que esto conlleva? Desafortunadamente, esa respuesta no es estándar. Hay gente que ha tenido procesos de, lo que les dije al comienzo, de 7 meses o de 2 meses. Depende exclusivamente del hambre que se tenga internamente Claro. para escoger esa posición. Ok.
Ok. Pero puede estarse hablando de 4 a 6 meses, más o menos, un Sí. promedio. Sí. Promedio. Perfecto. Yo no tengo más preguntas. No sé si los estudiantes que nos acompañan tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Pareciera que no. Darío, nuevamente le agradezco muchísimo por su disposición y por habernos acompañado. Lo molestaré más adelante para que nos acompañe en otro espacio o en otra sesión. Me gustaría que cerrara esta charla con alguna frase, con alguna idea para los estudiantes que nos acompañan. La misma con la que arranqué. Es un gran momento para Mm. ser ingeniero de sistemas. Como nunca. O sea, los ingenieros de sistemas en los últimos años hemos cogido una atracción impresionante. Estamos sacando gente súper buena. Colombia está invirtiendo en tecnología como nunca. Entonces, tengan la tranquilidad de que hace 4 años tomaron una gran decisión de entrar a esta carrera y de entrar a esta universidad. Darío, nuevamente muchísimas gracias. Yo voy a parar la grabación, cierro acá y los estudiantes por favor no se retiren que tengo que darles un mensaje parroquial. Darío, seguimos hablando, me alegra mucho verlo y ojalá sea pronto en las instalaciones de la escuela nuevamente. Bueno, Darío, profe, un muchas gran abrazo y gracias. hasta pronto. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego.